Bueno, hoy en Feliz Vuelta a Casa, como os comenté, tenemos a Yolanda Prieto. Feliz de tenerte aquí, Yolanda. Sabes lo que estimo y valoro, el trabajo tan bonito que estás haciendo. Voy a hacer una breve explicación de quién eres para mí. Bueno, yo conocí a Yolanda porque iba al gimnasio donde trabajo yo y pues empezó a terapia corporal, masaje y luego pues empezamos mucho a filosofar y a dar un par de vueltas a esto que es la vida. Y en este tiempo has hecho un trabajo increíble de soltar, de crecer y de sobre todo dar rienda suelta a esa cosa tan maravillosa que es la grandeza de tu ser, que es esa imaginación tan increíble que tú tienes. Y desde esa creación pues ha nacido A qué juegan las gotitas. ¿Quién es Yolanda? Bueno, pues ¿qué te diría? Pues que soy un culo inquieto, que no para de hacer cosas, de pensar, de organizar. Y la imaginación, pues sí, igual se me va a veces un poquito. Estoy un poco para allá. Pero bueno, soy muy amiga de mis amigos y claro, esto de el cuento no tiene nada que ver con mi vida profesional, entonces es algo como que empezó como un hobby, algo que me gustaba hacer, hasta el momento en que me di cuenta que me gustaba demasiado hacerlo y que me lo quería tomar más en serio. Y entonces tengo que reconocer que Leire me animó mucho a confía en ti, lo haces bien, escribes bien, te explicas bien y como, ¿por qué lo tienes en un cajón? ¿Por qué no sacas ya las cosas y lo ponemos en marcha? Y decidí arriesgar y aquí estoy, a unos días de la presentación. ¡Qué maravilla! En Feliz Vuelta a Casa hablamos mucho de la vida, evidentemente, pero sobre todo algo que me gusta tanto decir, que es la creatividad. Y lo sanadora que es la creatividad, lo que nos lleva a la creación de este libro Sí, pero sí. estaba escondido. ¿Cuántas veces escondemos en un cajón las cosas tan maravillosas de una persona? Porque al final no dejan de ser cartas a uno mismo, de lo que realmente somos, no de lo que creemos que somos, sino lo que somos. ¿Y este libro? Pues la verdad es que es verdad que estaba escrito hace mucho, mucho tiempo, pero yo imaginación tengo, para escribir me gusta, me ha gustado siempre, he escrito desde niña, me ha servido como desahogo, como terapia, para contar historias a mis amigas que se echaban un novio y me decían, ay, me he echado un novio, cuéntame, escríbemelo, y yo les escribía la historia y lo regalaban y bueno, era, no sé, siempre he usado la escritura como un modo de comunicación. Pero soy una negada con el dibujo. Entonces un cuento sin dibujos es como... Entonces no terminaba de salir el tema y hasta que me regalaron, mi chico me regaló unas ilustraciones muy chulas y dije, esta ya está. Esto es lo que faltaba y esto es el principio porque no va a ser solo a que juegan las gotitas, estoy convencida de que va a haber más. Eso espero. Y aparte de cuentos creo que voy a sacar más cositas bueno, que estoy al toro y con lo que venga. Tengo que decir que es una persona que trabaja muy bien las emociones, aunque ella no lo crea. Tiene muchísimo tacto y muchísima sensibilidad de sentir y apreciar, porque aquí juega las gotitas y que es verdad que es un libro educativo sobre la naturaleza, de sostenibilidad y bueno, habla un poquito sobre todo de esto, ¿no? Ciclo del agua, la capa de ozono, les explicas un poco a los niños de manera divertida lo que es el ciclo del agua, la capa de ozono, el medio ambiente, el porqué, la importancia de reciclar, pero siempre con un punto de imaginación, un punto divertido para que ellos no lo tomen como, ah, qué tostón, sino, oye, que es divertido esto, ¿no? Y que cuando llueva se acuerden de mí, de lo que les estoy contando y digan, ah, tal, no voy a hacer spoiler, pero seguro, seguro que cuando lo cuentes, la gente se acordará de mí cuando llueva, cuando nieve y cuando truene. Estoy convencida. La verdad es que tengo la suerte de haber visto un pre
y la verdad es que tiene una puesta en escena muy bonita, muy creativa, muy tangible. Tampoco quiero hacer spoilers, pero hay cosas que hay que decir. Y no, pues bueno, pues muy educativa, pero también para los adultos. También para los adultos, para que también elijamos el qué queremos comunicar a nuestros hijos y cómo los queremos educar. Es un libro muy cuidado, con unas ilustraciones muy bonitas, que para un adulto incluso es muy apetecible porque es una obra de arte, Sí, por la está muy bonito. escritura y también por los dibujos. Sí que es verdad que es muy bonito. Y cuéntame más cosas de ti, Yolanda. Uy, qué cansinica, ¿eh? ¡Qué calsinica! ¿Eh? ¿Qué te Qué querías de cansinica. feliz vuelta a casa? Esto aquí no hay nada preparado. Pero a ver, ¿qué quieres que te cuente? A mí me gustaría saber qué es lo que siente Yolanda cuando se convierte en la capitana de las letras y se sienta a escribir con su pluma el cuaderno de bitácora. La verdad es que empezar con el proyecto de Capitana de Letras desde que yo empecé con el logo, que empecé con pues esa dedicatoria que hay ahí hacia mi padre y todo esto, fue como un ¡fua! O sea, todo lo que yo tenía dormido fue como de repente, hostia, que soy capaz de volver a escribir de una manera ágil, rápida, cuentecitos que me gustan, que gustan, y empezar a decir por qué lo he dejado olvidado cuando la verdad me gusta tanto. Y a confiar más en mí, a creer más en mí y no sé, me ha ayudado en mi momento personal escribir. Escribir. Qué importante encontrar esa herramienta que nos hace salir de nuestra zona habitual. No digo confort porque ya suena fatal, pero nos acomodamos, ¿no?, a esa comodidad de un día a día, los hijos, el trabajo, nos metemos en bucle y llega un momento que llegas a terapia y realmente no sabes lo que te pasa, porque no sabes realmente. Te has metido tanto, ¿no?, en ese circuito todo el rato, que sí que es verdad que cuando te das cuenta que realmente lo que has hecho es simplemente no escucharte, no comunicarte contigo misma. En esto que os hablaba tanto, que estos días está saliendo mucho y vais a escuchar bastantes días sobre esto, que es la comunicación. El cómo nos comunicamos con nosotros mismos, cómo nos comunicamos con los demás y el trabajo que hacemos hacia la escucha, ¿no? Cómo escuchamos lo que nos rodea y cómo recibimos esa información. ¿Qué opinas sobre esto, Yolanda? Yo creo, y eso se dice mucho, no es que yo vaya a hacer ninguna novedad, que nos tendríamos que hablar a nosotros mismos como hablamos a los demás, o como cuando consuelas a alguien, o como cuando intentas apoyar, o sea, eso tendría que ser para con nosotros también, ¿no? Como que aprender a mimarte, y eso también es un poco asignatura pendiente porque yo me exijo más que me mimo. Entonces creo que tendríamos un trabajo de aprender a hablarnos bien y a mimarnos. ¿Verdad que si hiciéramos ese trabajo de observar qué idioma hablo con uno mismo, hacernos esa pregunta, posiblemente nos paremos un poquito más a observar qué idioma habla el otro, ¿no? De esa forma a lo mejor somos más respetuosos, principalmente con nosotros, porque hemos hecho el trabajo de vernos en cómo comunico, ¿no? Cómo comunica Yolanda, cómo me comunico con mi hijo, cómo mi hijo se comunica conmigo, o tu madre, o quien fuera, ¿no? Porque normalmente intentamos que nos escuchen a toda costa, incluso gritamos, pero no hacemos el proceso de pararnos para ver cómo me puedo explicar y cómo me puede entender. ¿Desde dónde te comunicas con las personas? A veces lo que nos pasa, o lo que a mí me pasa en particular, es que tú sabes que es mejor que respires, que esperes un poquito, que cuando te viene el frenes y luego hables. Pasa que a veces nos dejamos llevar por los impulsos y aquello acaba como el rosario de la aurora. Pero yo estoy intentando aprender y además tengo un niño preadolescente, con lo que ahora mismo estoy sobre todo intentando dar el aire
para que él pueda desenvolverse solo pues, en el cole, en los estudios, en lo tal. Y soltar cuesta. Y a mí me está costando, yo no voy a engañar a nadie, y a mí soltar al niño que me cambia de la noche a la mañana me cuesta porque he pasado de tener un nene que te quiere, te adora, que duerme contigo, que tal, a en 3 meses, mamá quita, ay mamá qué pesada, ay mamá no me caes bien, ay mamá cuento. Bueno, tienes un hijo maravilloso, Sí, todo hay sí. que decir porque lo conozco y es Y sí, y desde intentar hacerlo desde el cariño, pero desde el espacio. Hay una cosa muy importante que ha dicho antes, que nos deberíamos de hablar cómo hablamos a los demás o cómo nos comunicamos. Aquí forma parte, yo creo que la palabra educación es muy importante, ¿no? La educación que nos han dado respecto a lo políticamente correcto, ¿no? Y esto lo hacemos muy bien a nivel social, en entornos donde vamos a, normalmente, casi todo el mundo lo intentamos. Pero ya no es tanto a nivel educacional, sino porque tú puedes ser educado, pero también puede faltar al respeto, porque depende desde dónde tú te comuniques. Bueno, yo te tengo que decir, nosotros somos conmigo 4 hermanas y todas se supone que estamos educadas de la misma manera. ¡Team Prieto! Sí, pero luego somos muy diferentes y actuamos de maneras diferentes porque aparte de la educación que te dan tus padres tienes lo externo, que también te modifica, te cambia y te hace tomar las decisiones de una determinada manera. Entonces no solo influye cómo te educan, sino lo que tienes a tu alrededor. Por eso es tan importante elegir quién te rodea, ¿no? Y de quién te quieres rodear. Yolanda. Bueno, yo tengo suerte porque lo del Team Prieto es muy guay, porque siempre hay ese apoyo incondicional de unas hermanas que sabes que siempre van a estar ahí, pues eso es muy guay. Bueno, pero porque Es también muy habéis guay. encontrado una forma de comunicaros bien, de deciros las cosas bien y bueno. No siempre todo es perfecto, pero intentamos siempre solventarlo. Exactamente. O sea, eso es así. Felicidades, Yolanda, por Gracias. haber tirado para adelante, Gracias haber también dejado... por la ayuda y por la confianza. Bueno, yo creo que has hecho un trabajo maravilloso de escuchar a tu alma y dejar fluir una parte tuya tan importante. Es un trabajo muy bonito, personal, y ojalá que este podcast también anime a otras personas a escucharse un poquito, a mostrarse y a comunicarse al mundo con creatividad, ilusión y sobre todo la valentía. Así que muchas felicidades. 1000 millones de gracias. Chin chin, querida amiga. Y por muchos libros, por muchos éxitos más. Y ojalá podamos hacer un proyectito juntas, que ya sabes que aquí Sí. Feliz Vuelta a Casa tiene que No, formar partido en todo. no he hablado de eso porque lo tengo ahí en el bolsillo guardado. Para ti. Tiruriruriru. O sea, eso es algo que está en el tintero que ya lo contaremos, porque Yo ya estoy está para hablar, está para hablar. Yo ya empiezo a mojar la galleta. Feliz Vuelta a Casa. Pero no aprieto. Fantástica. ¿A qué juegan las gotitas?